resolver el siguiente problema. En este caso es un balance de materia en estado estacionario y sin generación y sin el término de generación. Entonces acumulación es igual con 0 y generación es igual con 0. Entonces entradas son igual a salidas. Entonces dice, vamos a ver, su trabajo es diseñar un mezclador para producir 200 kilogramos por día de ácido para baterías. El mezclador opera continuamente en estado estacionario y el producto de ácido para baterías debe de contener 18% en peso de ácido sulfúrico en agua. Las materias primas disponibles deben de incluir una disolución de ácido sulfúrico concentrado al 77%, en peso de ácido sulfúrico en agua y agua pura. ¿Cuál será la velocidad de flujo de cada materia prima en el mezclador? O sea, cuando dice de cada materia prima, cuándo es el flujo de agua, cuándo es el flujo de ácido concentrado y cuál será el flujo de ácido para baterías. Bueno, que en este caso ya está especificado, ya nos dice que son 200 kilogramos por día. Entonces, para empezar, ustedes ya saben que los balances de materia, lo que se necesita hacer es el diagrama. Entonces, tenemos dos entradas, una entrada que sería la entrada de ácido sulfúrico concentrado y la entrada de agua pura. Ajá. Y lo que va a salir es pues ácido para baterías. Entonces aquí tenemos la entrada que sería ácido concentrado. Aquí tendríamos agua pura. Y aquí tenemos que sería ácido para baterías. Ok, entonces lo que debemos de hacer es nombrar las corrientes. ¿Sí? El nombre de las corrientes lo vamos a poner en mayúsculas, sería F1. Este lo vamos a nombrar como F flujo 1, flujo 2 y flujo 3, que en este caso ya conocemos cuál sería el flujo 3. En este caso el flujo 3 van a ser lo que queremos producir, que serían 200 kilogramos por día. 200 kilogramos por día. Entonces esa sería la cantidad de corrientes. ¿Sí? Estos pues no sé, son incógnitas y este también es incógnita. Ajá. Entonces, las variables de corriente, en este caso también van a ser, vamos a considerar como variables de corriente al valor de cada una de las corrientes, pero también a los porcentajes. En este caso, como es ácido concentrado, tenemos una cantidad de agua, que en este caso le vamos a poner como W a los porcentajes, y uno va a ser del ácido sulfúrico y uno va a ser del agua. Ajá. ¿Por qué W1? Porque se va a diferenciar de W2, que en este caso es un porcentaje de agua en la corriente número 2. Este es el porcentaje de agua en la corriente número 1. En este caso el ácido está concentrado al 77%. Ajá, entonces la fracción para el ácido sulfúrico va a ser de 0.77 y la fracción de agua pues va a ser de lo que sobre, que en este caso sería de 0.23. Entonces F van a ser flujos o sí, flujos. Vamos a poner todas estas son variables de corriente.
variables de corriente. En este caso las variables de corriente van a ser F1, F2 y F3, que van a ser flujos. Pueden ser especificados o no especificados. Los especificados quieren decir que me están dando el valor. Los no especificados serían F1 y F2. ¿Sí? También vamos a tener las especificaciones. Las especificaciones van a ser los porcentajes. En este caso va a ser WS1, WW1, WW2. En este caso aquí también vamos a tener unas especificaciones. Tendríamos WS3 y WW3. Que en este caso pues sería la cantidad de ácido sulfúrico, el porcentaje de ácido sulfúrico, que sería de 0.18, vamos a ver, es 18.6%, 0.186, y lo que sobre sería de agua, entonces sería un 0.814, 0.814. Entonces tendríamos a WS3 y WW3 como especificaciones, y los flujos y las especificaciones van a ser variables de corriente. Entonces ya tenemos ya tenemos el esquema, ya tenemos las variables de corriente. Ahora lo que sería especificar los balances de materia. Entonces, balances de materia. ¿Cuántos balances de materia vamos a tener? De hecho, tendríamos 3 balances de materia. El balance de materia general, el balance de materia del agua y el balance de materia del ácido sulfúrico. Entonces, para el ácido sulfúrico, bueno, pues lo podríamos proponer de la siguiente manera. Bueno, la ecuación general sería entradas menos salidas va a ser igual con 0, porque estamos trabajando en estado estacionario sin reacción química. Es lo más sencillo, es lo que son los balances que primero debemos de comenzar a conocer. Y lo estoy ocupando pues para que ustedes se familiaricen con las variables que vamos a estar trabajando. Entonces, en este caso, la ecuación general va a ser igual a F1 más F2 va a ser igual a F3. Entradas es igual a salidas. Para el ácido sulfúrico va a ser WS1 por F1 más WS2 por F2 va a ser igual a WS3 por F3. Pero la cantidad de ácido sulfúrico en la corriente número 2 no la tenemos. ¿Por qué? Porque la cantidad el porcentaje de agua es del 100% en la corriente número 2, porque es agua pura. Entonces ese término es igual con 0, porque WS2 es igual con 0. Entonces el balance nos quedaría como WS1 por F1 va a ser igual a WS3, perdón, por F3. Y pues aquí ya conocemos los valores, y en este caso nos quedaría como bueno, ahorita resolvemos. Hay que resolver para el agua. Que serían WW1 por F1 más WW2 por F2 va a ser igual a WW3 por F3.
Ajá. Y en este caso todos existen porque en este caso es 1. Entonces dejamos esta ecuación como está. ¿Sí? Entonces sustituyendo en esta ecuación podemos decir que aquí tendríamos WS1 que es igual a 0.77 porque es el ácido sulfúrico concentrado multiplicado por F1 que es lo que no conozco. Va a ser igual a la cantidad de ácido sulfúrico en el ácido para baterías 0.186 multiplicado por F3 que serían 200. Entonces F1 va a ser igual a 48.3 kilogramos por día. Ahora sustituimos valores acá y WW1 va a ser igual a 0.23 por F1 más F2 y esto va a ser igual a WW3 que vale 0.814 multiplicado por 200. En este caso F2 va a ser igual a 0.814 por 200 por menos 0.23 multiplicado por F1 que en este caso es lo que obtuvimos anteriormente que serían de 48.3. Entonces por lo tanto F2 va a ser igual a 151.7 kilogramos por día. Entonces al final la ecuación general, esta que tenemos aquí, la primera, nos va a servir simplemente para comprobar. Entonces serían 48.3, sería la comprobación. 48.3 más 151.7 va a ser igual a 200. Entonces 200 va a ser igual a 200. ¿Sí? Entonces quiere decir que nuestro balance de materia está bien. Y la solución sería que F1, la corriente humo, o la cantidad de ácido sulfúrico concentrado a ingresar en este proceso va a ser de 48.3 kilogramos por día. Y la cantidad de agua van a ser 151.7 kilogramos por día.